Leonardo Tenemos una Birman, distancia. Velasco. Es para los que llegaron temprano, que ya había mucha gente esperando antes de las 6 de la tarde. Les damos la bienvenida a esta actividad de llamamiento. El llamamiento, por suerte, está en actividades permanentes, algunas que se superponen, porque realmente somos mucha gente y estamos muy activos. La actividad de hoy es una actividad de un ciclo que estamos llevando los días miércoles impares, que son las charlas con el llamamiento. Son charlas sobre distintos temas. Hemos conversado de temas de economía con Aroskin, con Sarat, con Sayat. Hoy, bueno, ahora vamos a comentar un poco lo de hoy, y dentro de poco vamos a empezar también un ciclo de charlas sobre temas que tienen que ver con la cultura judía en general. La de hoy es una charla en la que estamos muy contentos de recibir a dos amigos, a Efraín Davidi, que es profesor de la Universidad de Tel Aviv, y que es el vicepresidente del Frente Hadad, el Frente Israelí por la Democracia y la Paz. Y a Kevin Avilevin, que es sociólogo, profesor en la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige el Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales. Hoy lo que queremos es conversar acerca de la situación actual en Israel. El título que pusimos junto con los disertantes fue el de Netanyahu cuesta abajo en la rodada, con dos signos de pregunta claros. Y queremos conversar sobre ese tema y cómo influye en la vida de la población israelí y cómo influye sobre todos los conflictos que se dan alrededor de ella y los conflictos que hay entre Israel y el pueblo palestino. La charla va a tener esta dinámica. En el primer lugar van a hablar Efraín y Kevin en ese orden, unos 15, 20 minutos para darnos su perspectiva de la situación. Después, si alguno de los dos quiere acotar algo sobre lo que escuchó que ha planteado el otro, y luego vamos a abrirnos a contestar todas las preguntas. El que quiera puede empezar cuando quiera a hacer preguntas a través del chat, las vamos a ir reuniendo y hacia el final vamos a tirar las preguntas para que esto sea más dinámico y cada uno pueda irse satisfecho con una idea de lo que realmente le interese entender. Bueno, creo que con esto ya podemos empezar. Somos más de 70 personas. Le agradecemos mucho, especialmente a Efraín, que ya lo hemos dicho, es muy tarde ahora en Tel Aviv, y él, para que fuera un horario más aceptable en Buenos Aires, está haciendo este sacrificio. Esperamos que pueda descansar mañana. Bueno, Efraín, te toca a vos contestarnos qué es lo que está pasando hoy allí. Bueno, espero que, primero, muchas gracias por haberme invitado. Segundo, Shana Tova, que es lo que hay que decir en estos días, buen año. Y tercero, bueno, con lo que pasa en los últimos días en Israel, yo poco cambiaría el título de Netanyahu cuesta abajo en la rodada por Israel cuesta abajo en la rodada, debido a que en estos últimos días, estos últimos 3 días, ha habido un agravamiento muy grande de la situación sanitaria en Israel. Hay que tener en cuenta que en estos últimos 2 días se han comprobado 7.000 casos nuevos de gente que está enferma de esta pandemia del coronavirus, y estamos en una proporción diaria de 30 muertos, que para un país, por ejemplo, como Brasil o Estados Unidos podría ser muy poco, pero para un país como Israel, que tiene 9 millones de habitantes, es mucho.
En realidad Israel hoy está en el tope del número de enfermos graves, y nos estamos acercando a Estados Unidos en el número de muertos por 100.000 habitantes. Esto significa una pérdida de control total del gobierno, que está, digamos, totalmente, por un lado, inoperante, el gobierno de derechas de Benjamin Netanyahu, por un lado totalmente inoperante, y por otro también totalmente histérico. Entonces el gobierno se reunió hoy a la noche y hace más o menos media hora atrás declaró el estado de sitio. O sea, estamos en un confinamiento y ahora vamos a un estado de sitio que, por suerte, en Israel no hay que, ¿cómo se puede decir? No hay que anular la Constitución, ya que Israel, como deben saber, no tiene Constitución, pero sí es evidentemente un cercenamiento total de las libertades públicas en Israel, y principalmente el derecho a manifestarse, ya que en los últimos 3 meses se han desarrollado grandes manifestaciones en Israel, movilizaciones, tanto frente a la casa del primer ministro, frente a su residencia particular en Keisaria, que es un barrio privado que está a unos 40 kilómetros al norte de Tel Aviv, y en cerca de 300 puentes e intersecciones los sábados a la noche. O sea que tenemos durante toda la semana, pero particularmente los sábados a la noche, a la tarde a la noche, decenas de miles de personas movilizadas, ya hace cerca de 14 semanas sin interrupción, exigiendo la renuncia de Netanyahu, en un movimiento que se inició por las múltiples causas que tiene Netanyahu en la justicia, pero cuando la situación se fue agravando, más gente se fue sumando, ya que la crisis esta, que es una crisis evidentemente, digamos, de tipo sanitaria, pero es también una crisis que se ha convertido en una crisis política, en una crisis social y en una crisis económica. Una crisis económica de gran envergadura. Hay un debate entre los economistas si el número de desocupados que hay en Israel es el más grande de la historia de Israel o es el más grande desde los años 50, que fue un periodo muy duro desde el punto de vista económico y social de Israel. Como que poco importa si es el más grande de los 50, si es el más grande de la historia de Israel. Tenemos cerca de 900.000, aproximadamente 900.000 desocupados, sobre una población o una masa trabajadora que está alrededor de los 4 millones. O sea, de que estamos alrededor de 1 de 4, 4 y pico de trabajadores sin trabajo o parados o desocupados permanentemente o temporariamente. Y esto significa una baja muy brutal del nivel de vida en Israel, por lo menos de los sectores asalariados más pobres. Y si bien es cierto que Netanyahu no tiene la culpa personalmente de que el COVID-19 o la pandemia se haya desarrollado tanto en Israel como en el mundo, pero evidentemente la política de este gobierno, especialmente el gobierno de Netanyahu, a la desastrosa política del gobierno de Netanyahu, ha llevado a que la pandemia llegue a límites inimaginables en la historia de Israel. Tal es así de que los hospitales, que en Israel son en su gran mayoría hospitales públicos, están en una situación que están cerrando ya salas, están cerrando centros de internación para dedicarse casi completamente a los enfermos de corona. Y hay una falta muy grande de médicos, de enfermeras, de camas en los hospitales. O sea, una situación que ha sido declarada como una situación de emergencia hospitalaria en un país que en su momento tuvo hechos de mayor, ¿cómo podemos decir?, incidencia hospitalaria. Por ejemplo, en la guerra de Yom Kippur, en 73, hubo 10.000 personas heridas en unos determinados momentos, hospitalizadas, en su mayoría soldados. Hoy hay cerca de 800 enfermos muy graves internados en los hospitales israelíes, y los hospitales no dan abasto. Y no dan abasto porque Netanyahu,
que hace ya 10 años es el primer ministro en forma casi ininterrumpida, aplicó una política neoliberal muy dura frente en las cuestiones económicas y sociales, que afectó particularmente el aparato sanitario israelí, que en su momento es un aparato sanitario público, vuelvo a decir, de renombre internacional. Y hasta tal punto de que hoy los hospitales están con graves problemas deficitarios. Hay hospitales que están sin cosas muy, muy básicas para poder atender a los enfermos. Y esto es el desarrollo, es el resultado de 10 años de política neoliberal muy salvaje, y teniendo en cuenta de que en la mayor parte de estos años Benjamin Netanyahu fue el ministro de Salud Pública, el ministro de Salud en Israel, por cuestiones de tipo de coalición del propio gobierno. O sea que no se puede decir que Netanyahu no conoce los problemas de salud, ya que estuvo la cartera de salud a cargo personalmente, pero evidentemente esta política ¿cómo decir?, de castigo de la salud pública y la salud pública en Israel da ahora sus resultados. Y si bien esto se podría haber llevado al gobierno a reflexionar un poco sobre las causas en que los hospitales no hay medicamentos, o no hay médicos, o no hay camas, etc. La política del gobierno no cambió absolutamente nada en los últimos 8 meses, que son los 8 meses de la pandemia, y o sea, sigue exactamente con la misma política. Muchas promesas de ayuda, muchas promesas de planes económicos, de inversiones multimillonarias, de ayuda a los más pobres y a los pequeños empresarios, pero cuando nosotros deducimos eso en la práctica, es decir, evidentemente esas ayudas no llegan, esos presupuestos no llegan, y las declaraciones a troche y moche siguen existiendo, pero evidentemente la política neoliberal se sigue aplicando en Israel de una forma muy, muy férrea, y el que paga el costo de esta política evidentemente no es Netanyahu y su familia, o los políticos que están en el gobierno, o aquellos que tienen dinero, sino son la gente que tiene que hacerse cargo o que se tiene que hospitalizar en las instituciones sanitarias, en los hospitales. Y hoy en la televisión mostraron el caso de que hay ambulancias que llegan a los servicios de urgencia, inclusive con gente que ha sido herida en accidentes de tránsito que no tienen nada que ver con la pandemia. Y hay veces que las ambulancias esperan 4 horas en la puerta del hospital hasta que se habilita una cama en los servicios de urgencia. Es una cosa, digamos, terrible, porque evidentemente, más allá de que hay muchos enfermos de corona, hay también gente que se enferma de todo tipo de enfermedades, víctimas de accidentes de tránsito. Es decir, la vida continúa, y evidentemente esa gente que no está privilegiada en el tratamiento por la corona está pagando un precio muy duro a nivel de salud familiar, salud personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no quería hoy, a pocos días de Rosh Hashanah, de tratar de hablar de un panorama muy, muy, en hebreo se dice la Shmit Simcha. No quisiera tratar de frenar la alegría de nadie por este nuevo año, pero la situación en Israel es realmente muy, muy mala, con un gobierno que totalmente desprestigiado. Es decir, cuando se ven las encuestas sobre ¿está usted contento o con la política o con la práctica del gobierno de Netanyahu? El 60% está muy descontento y el 30% está descontento. Solamente el 10% está de acuerdo. Y cuando nos fijamos digamos, las expresiones públicas del descontento, vemos que, dije antes, que hay manifestaciones de decenas de miles todos los fines de semana, decenas de miles de manifestantes por todo Israel, desde Eilat hasta Rosh Pina, desde Eilat en el sur, hasta Kiryat Shmona y Rosh Pina en el norte, casi en la frontera con el Líbano. Pero digamos que la calle es de la oposición, es de la izquierda, y el gobierno no logra
retomar la calle en las pocas manifestaciones que el Likud, que es el partido de gobierno de Israel, trató de realizar para manifestar su apoyo a nuestro líder, como estaba en las, se fueron las convocatorias, lograron la mayor manifestación, lograron reunir cerca de 300 personas. O sea, que significa de que el gobierno, por un lado, en un desastre total desde el punto de vista del manejo de la cosa pública, y por otra parte, con una desesperación muy grande debido a que la oposición en la calle mayoritariamente no es partidaria y son manifestaciones de tipo espontáneas. Si bien Netanyahu acusó a los manifestantes de ser bolcheviques, anarquistas, árabes, enemigos, difundidores de enfermedades, más pedófilos, todo tipo de cuestiones de infamias. Lo de bolchevique es verdad, porque hay muchos comunistas en las manifestaciones, se pueden dar las banderas rojas, pero no son todos comunistas que están manifestando. Es la única presencia partidaria, es la de Hadash y la del Partido Comunista. Dijo todo ese tipo de cuestiones y las manifestaciones no merman. La gente sigue saliendo a la calle, a pesar de que en realidad hay algún tipo de peligro de salir a manifestar, ya que no se puede conservar algún distanciamiento social, si bien gente muy educadita, los manifestantes, ya que ya mayoritaria, todos tienen, tratan de seguir las normas de seguridad vigentes en Israel, de seguridad sanitaria vigentes en Israel, pero así con todo, es decir, no todo puede llegar a Jerusalén los sábados a la noche en un país donde no hay servicio de transporte público los sábados, ni siquiera trenes, y así con todo las manifestaciones siguen existiendo. El gobierno decidió anoche que no se van a prohibir las manifestaciones, se van solamente a permitir manifestaciones de 20 personas, lo cual significa, en todo caso, dirimir el derecho o simplemente sacar el derecho a manifestar. El ministro de Economía dijo, pero ¿por qué no escriben mensajes por el Facebook? Es lo mismo como ir a Jerusalén, como si la gente que manifestara sería tan opa o tan estúpida como para creer que escribiendo todo tipo de mensajes en el Facebook, de esa manera se va a poder enviar a Netanyahu a casa, que es el pedido de los manifestantes, cuando la gran mayoría cree que el lugar de Netanyahu es estar en la cárcel y no en la calle, debido a las múltiples causas que tiene por cohechos y por todo tipo de hechos ilegales que ha hecho durante los últimos años estando en el poder. Bueno, yo voy a frenar acá, porque si no Kevin no va a tener tiempo, y aparte podría seguir hablando toda la noche de acá, quiere decir, y la tarde de ustedes, imagino que tendrán otras cosas para hacer hoy a la tarde, así que yo paro acá, si hay preguntas, después trataré de responder, y le paso la palabra a Kevin. Perfecto, bueno. Gracias Efraín. Estamos juntando las preguntas que estamos recibiendo en el chat y ahora te escuchamos, Kevin, con mucho ganas. Bueno, buenas noches. La verdad es que yo me podría haber quedado escuchando a Efraín mucho tiempo más. En primer lugar, Shana Tová, Gidiur, Hatimá Tová, y gracias por la invitación a la gente del llamamiento y los organizadores de esta actividad. La verdad es que acepté con bastante humildad y miedo, porque si bien recibo habitualmente invitaciones para hablar sobre la región o política israelí, creo que es la primera vez que lo hago con un israelí invitado, y no cualquier israelí, sino alguien de la trayectoria del doctor Davidi, así que por supuesto que valoro todo lo que dijo y no tengo mucho para contradecir en ese sentido, solamente voy a buscar algunas cosas para complementarlas desde mi lugar. Y me voy a tomar el atrevimiento para empezar, y voy a suponer que la mayoría de los que estamos acá no somos especialmente fans de Benjamin Netanyahu. Confieso que yo personalmente tampoco, creo que sus políticas, muchas de las cuales el doctor Davidi mencionó recién, además de hablar de falta de ética, son a largo plazo perjudiciales
para los israelíes. Creo que sus políticas económicas son desastrosas para los sectores más vulnerables de la sociedad israelí. Su política de alianzas desconoce todo tipo de moral, desde la lógica de la acumulación de poder, que moviliza sentimientos racistas al interior de la sociedad israelí y demás. Pero yendo al análisis, creo que es prematuro para hablar de su final político. Siempre es difícil hablar del futuro y, por supuesto, siendo esta actividad transmitida por Internet, es incluso más peligroso porque va a vivir para siempre. Pero sí quiero compartir algunas observaciones sin lanzarme demasiado en la futurología, y es que hace tiempo que se habla de la caída definitiva de Benjamin Netanyahu. Se habló cuando aparecieron las acusaciones de corrupción en su contra y frente al avance del proceso judicial. Se habló ante su incapacidad de acumular una mayoría parlamentaria que le iba a permitir formar un nuevo gobierno durante 2 rondas electorales seguidas. Se habló de su muerte en los años 90, cuando los israelíes descubrieron de repente que tenía un amante. Y en el 2006, cuando el Likud sacó 12 escaños en el Parlamento y se convirtió en la 4ª fuerza electoral, si no me equivoco. Cada una de esas veces, Netanyahu logró reinventarse políticamente y volver de la muerte anunciada. Y creo que no hay que descartar que esto suceda una vez más. Esta es una crisis particular, el doctor David la mencionó, un problema institucional que tiene que ver con las acusaciones de corrupción. Se agregó el mal manejo sanitario de la pandemia, una apertura que fue demasiado apresurada, e hizo que Israel pasara de ser el modelo que mencionaban muchos países, sin ir más lejos, muchos sectores políticos de nuestro país, a ser en cierto sentido el modelo de lo que no había que hacer. Y esto simplemente aumentó la cuestión de las protestas, y que ya existían de antes, con los números de desempleo realmente preocupantes. Ahora, tenemos ejemplos en la historia israelí de primeros ministros que renunciaron ante el descontento popular. En la renuncia de Menachem Begin en los 80 podemos ubicar esto, no solamente esto, pero entre otros motivos, el descontento por la invasión del Líbano. En la renuncia de Golda Meir en los 70 vemos también el tema de los errores y los sustos que tuvieron muchos israelíes en la guerra de Yom Kippur. Pero Netanyahu no es ni Golda Meir ni Menachem Begin, y ninguno de esos dos políticos se jugaban en las protestas en su contra, su legado político y su futuro personal, como lo hace Netanyahu, que está en el medio está procesado por temas de soborno, fraude y abuso de confianza. Por otro lado, tenemos que ver hasta qué punto, o sea, obviamente las protestas son llamativas por su duración, por la persistencia, incluso en épocas de pandemia, pero no recuerdo ningún caso de estas manifestaciones semanales donde se haya superado las 20.000 personas. Eso es un número valioso, pero los israelíes han podido acumular mayores números en el pasado cuando estuvieron realmente enojados. 1982, por ejemplo, frente a la masacre de Sabra y Shatila en Líbano, cientos de miles de israelíes salieron a la calle. Y hay que pensar también quiénes son los manifestantes, cuál es el perfil de manifestantes que están en la calle. Lo más probable es que la mayoría de esa gente nunca haya votado a Netanyahu, ni haya pensado en hacerlo, sino que corresponden a la izquierda y el centro de la sociedad israelí. No se convirtió en una marcha masiva de votantes del Likud decepcionados. Sí es mayor que la típica protesta ante Netanyahu, pero si nosotros miramos, hay una encuesta del Instituto Israelí sobre la democracia que dice que solamente 4% de los manifestantes se definen a sí mismos como de derecha. Esto implica que hay una sobrerepresentación del centro político israelí, de la izquierda en Israel, que no corresponde a la fuerza de estas opciones políticas en las urnas, cuando los israelíes tengan que acudir a votar de nuevo. Lo que es aún más llamativo es que un sector que tiene muchísimos motivos para salir en contra de Netanyahu, que es el público árabe israelí o palestino con ciudadanía israelí, no salió tampoco en masa a protestar en contra de Netanyahu. Las encuestas hablan de 10% de la población que participó en alguna manifestación durante el último año, que es apenas por encima del público judío israelí. De lo que ese público vive en la situación política y las políticas de Netanyahu de forma particular, quizás como el elemento más marginado dentro de la política israelí. Por otro lado, si miramos las encuestas de opinión, hay una caída del Likud
frente a una potencial futura elección. Pero está firme como primera minoría todavía el Likud con el liderazgo de Netanyahu dentro del mapa político israelí, que es muy fragmentado. Bajó desde abril a hoy de aproximadamente 35, 36 escaños potenciales en abril a 30 en las encuestas actuales. Incluso hay otras estadísticas que me parece que nublan un poco la perspectiva si uno piensa que la caída de Netanyahu es inminente. Por ejemplo, 60% del público judío israelí cree que los episodios de represión de las protestas que se vieron las últimas semanas fueron o culpa de los manifestantes o de ambas partes, de la policía y de los manifestantes, dando a entender que para un sector importante de la sociedad israelí las manifestaciones no son realmente el reflejo de la opinión pública, sino representan un interés particular de sectores que se oponen a Netanyahu y que se compra en cierto sentido esta narrativa que sale de Netanyahu, de sus aliados, de que esto es parte de una conspiración, que la investigación en contra de Netanyahu es parte de una estrategia para bajarlo políticamente cuando Netanyahu no puede perder en las elecciones y demás. Y de vuelta, insisto, esto no lo digo desde lo que a mí me gustaría que fuera verdad, sino lo que me parece, quizás porque soy naturalmente pesimista. Creo que Netanyahu es, a fin de cuentas, malo para Israel, pero creo que muchos israelíes piensan distinto. También tenemos que ver al resto del mapa electoral israelí para entender la caída de Netanyahu en términos relativos. Ustedes sabrán, Netanyahu llegó al poder mediante un acuerdo de unidad con Benny Gantz, que se presentó a 3 elecciones como el principal opositor de Netanyahu, no tanto por motivos ideológicos, sino planteándose como una especie de Netanyahu light, desprovisto de las acusaciones de corrupción en contra de Netanyahu, pero sin grandes diferencias ideológicas y claramente sin grandes diferencias con respecto al tema palestino. Bueno, Benny Gantz tiene una de las caídas más estrepitosas en las encuestas. Es difícil sostenerse como una opción política cuando él hizo un acuerdo con el centro de su campaña. El centro de su campaña era "No somos Netanyahu". Es difícil también para Netanyahu hacer un gobierno de unidad con alguien que dijo es amigo de la izquierda, es amigo de los árabes, no quiere a su país. ¿Qué pasa con el resto de las opciones si descartamos a Benny Gantz como el potencial ganador de esa caída de Netanyahu? Bueno, la lista conjunta, a Reshimá Meshutefet, a la que pertenece Hadash, no presenta variaciones realmente importantes en esta caída de Netanyahu. No hay una migración de votos importantes si nos guiamos por las encuestas. Creo que muchos judíos israelíes hoy no se plantearían votar por un partido no sionista, a pesar de avances en el público judío de los últimos años de la lista conjunta. La izquierda sionista, el laborismo y Meretz, en términos globales perdieron votos. El laborismo básicamente desaparece de las encuestas y Meretz no termina de beneficiarse de estos movimientos. El sector de Cajol Labán, los aliados de Gantz que permanecieron en la oposición, tampoco. ¿Quiénes se benefician de la caída de Netanyahu en las encuestas? La derecha más dura, encabezada por Naftali Bennett, que critica a Netanyahu por blando, por no haber anexado los territorios. Es Bennett y sus aliados los que están capitalizando hoy los infortunios del Likud, y creo que ese es el tipo de enemigo que hoy en día Netanyahu teme, su competencia por derecha, no su competencia por izquierda. Para Bennett, esto es una gran oportunidad. Hace años que aspira a trascender más allá de su rol de líder dentro del sionismo religioso, para presentarse como una derecha con principios, a diferencia de Netanyahu, que vendría a ser una derecha más oportunista. Ahora, desde su lugar de oposición, puede capitalizar el desastre que hizo el gobierno, y de hecho lo está haciendo con respecto al tema del COVID, critica el manejo económico del gobierno, pidió bajar la cuota de las universidades, está ofreciendo su propia campaña informativa sobre cómo lidiar con el tema sanitario. Pero sí tenemos un mapa político segmentado, y sabemos que la política israelí se basa en las alianzas entre partidos, donde ninguno está tan bien posicionado como Netanyahu hoy en día, como para formar un nuevo gobierno si Israel se lanzara a nuevas elecciones. Netanyahu sabe que el centro político israelí, lo que sea que signifique eso, está hoy dividido, parte en el oficialismo, parte en la oposición.
no puede armar un programa coherente de elección y sobre todo no tiene una figura que despierte legitimidad a los ojos del electorado israelí. Y sabe que la mayoría de los israelíes son escépticos sobre un proceso de paz y por lo tanto no van a votar a la izquierda. Ahora, hay que ver si Bennett, quien hoy se está beneficiando desde la derecha de Netanyahu, puede realmente transportar esos votos que parece haber acumulado en el caso de que se lanzara a una campaña por primer ministro. Particularmente porque, aunque la derecha dura de Israel atravesó una especie de lavado de cara en los últimos años, sigue representando en esencia una ideología minoritaria en Israel, tiene todavía aspiraciones mesiánicas con respecto a qué hacer con los territorios ocupados, y Bennett es un aliado de figuras que son abiertamente homofóbicas y teocráticas, y son rechazados por parte del electorado israelí, parte del sionismo religioso. Y lo que es más, Netanyahu históricamente hace campaña por derecha, y una vez que gana, se ubica un poquitito más hacia el centro cuando le toca gobernar. Un ejemplo claro es, prometió anexar territorios en campaña, y después cuando llegó al gobierno le dio vueltas porque sabía que es una caja de Pandora que no estaba dispuesto a abrir. O sea que tenemos un manejo bastante ágil del mapa político israelí, que termina resultando beneficioso para la continuidad de Netanyahu. Pero también quiero hablar de algo que creo que también va a ayudar a Netanyahu en el futuro, que salvo que el juicio en su contra avance realmente rápido, que no parece, y cambie la situación, pero en las últimas elecciones Netanyahu había puesto gigantografías en diferentes lugares de Israel, con fotos de él saludando a Trump, a Putin, a Narendra Modi, el primer ministro de India, y los carteles decían Netanyahu Liga Ajeret. En castellano, Netanyahu otra liga. Netanyahu juega en otra liga, era el mensaje de la campaña. Y esto juega con una percepción arraigada entre muchos israelíes de que es Netanyahu quien es el responsable del crecimiento económico israelí de los últimos años, macroeconómico, sabemos que eso esconde desigualdades importantes en la sociedad israelí, que es él el responsable de avances diplomáticos en Israel. Sabemos que en la última década Israel extendió sus vínculos con África, con Asia, con Latinoamérica, amplió los lazos con países en la región que perciben la misma amenaza iraní de la que Netanyahu viene hablando hace años. Y bueno, el fruto de esa situación lo vimos en las últimas semanas con los anuncios de Israel con Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Y que claramente Netanyahu va a intentar capitalizar esta nueva situación regional, o lo que se percibe como una nueva situación regional, para mostrar que él juega en otra liga con respecto a la oposición. Lo que es más, lo apunta a mostrar esos avances como una confirmación de algo que viene diciendo Netanyahu, que Israel puede tener paz sin ofrecer concesiones territoriales y políticas, que es lo que viene planteando la izquierda de Israel hace años, y con lo que yo personalmente estoy de acuerdo. Y llega en un momento donde muchos israelíes no creen que sea posible hoy resolver el conflicto con los palestinos, y en ese contexto Netanyahu es visto como un ágil administrador de conflicto, no necesariamente solucionador del conflicto de los palestinos, pero sí como alguien que no va a poner en riesgo la seguridad de Israel y que representa una fórmula conocida ante el riesgo de un potencial opositor en el gobierno. Y es visto eso por muchos israelíes como una estrategia correcta ante un liderazgo palestino débil, dividido, beligerante, que es la visión que Netanyahu y sus socios eficazmente vendieron al público israelí, y a partir de esa venta se pueden beneficiar políticamente de esa situación. Y a nivel emocional, Netanyahu consigue hasta el día de hoy representar a sectores del electorado israelí en el que la izquierda no puede entrar. La clase trabajadora, judíos provenientes del mundo árabe o islámico, el Israel clase B, como se perciben muchos, valorando sus identidades, copiando sus vocabularios, resaltándolos como el pueblo real, ante la élite ashkenazí, progresista, universitaria de Tel Aviv, con la que se asocia a la izquierda. Y en ese sentido, muchos israelíes, creo, a pesar de esta situación económica y a pesar de esta decepción, se van a seguir identificando con Netanyahu como la opción electoral a disposición en un mapa que no deja muchas opciones para ellos, o donde no perciben muchos referentes
a nivel ideológico y a nivel identitario. Y sabemos que la política identitaria hoy juega un rol importante en todo el mundo. Por último, y con esto ya termino, está la cuestión de lo que va a pasar en Estados Unidos. Y creo que también el escenario que presentan las elecciones en Estados Unidos van a jugar a beneficio de Netanyahu, o tiene el potencial de jugar a beneficio de él. Si gana Trump, Netanyahu va a poder reforzar esta idea de que son amigos, que Netanyahu hizo campaña por Trump y que Trump hizo campaña por Netanyahu, y esta idea de que bajo el gobierno conjunto de Bibi y de Trump, Israel pudo sacar beneficios. Hablo del reconocimiento, beneficios desde la mirada de la derecha, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los altos del Golán, la falta de condena a los asentamientos israelíes bajo el gobierno de Trump, la política de máxima presión de Estados Unidos ejemplificada en las sanciones económicas que impuso Estados Unidos con respecto a Irán. Y si gana Biden, si gana el Partido Demócrata, entonces Netanyahu puede revertir a su posición anterior bajo la administración Obama y plantear que ante un gobierno estadounidense hostil ante la postura de Israel, que nunca fue realmente hostil, pero bueno, fue presentada como hostil y hasta antisemita en la época de Obama, entonces más que nunca Israel necesita una política exterior asertiva. Recordemos que cuando Obama se oponía a la política exterior de Israel con respecto a Irán, por ejemplo, Netanyahu fue al Congreso de Estados Unidos, aprovechando a la oposición republicana, para hablar en contra de la política del gobierno. Es decir, Netanyahu tiene esas credenciales que para muchos israelíes son celebradas, en el sentido de que puede anteponerse a la política de la superpotencia estadounidense si no corresponde a los intereses de seguridad de Israel. Y recordemos, Netanyahu se vende a sí mismo como señor seguridad. Por todo esto creo que es prematuro, desde mi humilde lugar en Buenos Aires, hablar del final político de Netanyahu. Claramente hay una crisis con elementos muy interesantes y una perseverancia de las manifestaciones que hace falta tener en cuenta, pero todavía están todos estos factores que terminan operando a beneficio de Netanyahu. Así que espero no haber sacado mucho tiempo, pero si hay cualquier tipo de duda, bueno, responderemos en la parte de preguntas o comentarios. Sí. Primero les recuerdo a todos que nadie levante la mano, porque la idea es que escriban las preguntas por el chat, así las reunimos y las podemos hacer en un tiempo razonable para que los dos expositores puedan contestar todas las preguntas que surjan. Segundo, bueno, como habíamos dicho al principio, la dinámica nuestra, la idea que tenemos de dinámica y que acordamos primero con los expositores, es que ahora cada uno de ellos puede comentar algo sobre lo que escuchó del otro, o sea que por los minutos que necesites, Efraín, si querés comentar algo. Yo quisiera acotar dos cosas. La primera es que yo no dije de que Netanyahu irremediablemente iba a caer. No, yo me refería al título, que era la pregunta, no me refería a lo que habías dicho vos. Creo que hace que existe también la opción fascista en este país, y que Netanyahu también puede llevar adelante una opción de tipo fascista, y la desesperación última de Netanyahu, el hecho de que todos esos acuerdos que se hayan firmado, por ejemplo, en estos días en Washington, bajo los auspicios del imperialismo, perdonen que yo utilice el término, pero es el único término que se puede utilizar en este caso, los intereses, no es que Netanyahu cambió su posición frente a la anexión de ciertos territorios ocupados, simplemente las presiones del imperialismo son muy grandes, y no hay que olvidarse que la relación de fuerzas que existe entre Israel y los Estados Unidos es que Israel cumple las órdenes de los Estados Unidos en el Medio Oriente, y por lo tanto los acuerdos que se firmaron en Washington no fueron éxitos de Netanyahu, fueron éxitos del imperialismo norteamericano en un verdadero tráfico. Es un acuerdo entre traficantes de armas, no es un acuerdo de paz. Por lo tanto, creo que las cosas tienen que ser un poco claras en el sentido de que Netanyahu, el que lo denominan el mago, hay veces que se le acaban también las naipes que tienen en la manga, y en el caso, por ejemplo, de los acuerdos de paz, entre comillas, firmados estos últimos días con regímenes muy, muy particulares en el Medio Oriente,
que son los Emiratos y Bahrein, que son países de terror, donde hay una pequeña oligarquía que dirige países frente a billones de, digamos, de gente que no tiene absolutamente ningún tipo de ciudadanía. O sea, bueno, no quiero entrar en esa cuestión, pero evidentemente eso no es la paz. Eso no es la paz que nosotros anhelamos, no es la paz por la que nosotros luchamos. Eso es simplemente un arreglo por cuestiones de política interna norteamericana, e inclusive por cuestiones de la industria de armamento de Estados Unidos, que está muy interesada en abrir todos esos mercados. Pero volviendo a nuestra cuestión, yo quería contar una cosa: la diferencia entre un politicólogo y un militante marxista es que yo estoy en las manifestaciones. Estoy en las manifestaciones, e inclusive si se van a poder realizar el próximo sábado a la noche, soy uno de los oradores en la manifestación en Keisaria, frente a la residencia particular de Netanyahu en esa movilización, y que yo creo que hay muchas cosas que Kevin las dice como ciertas y seguras, que en la práctica son muy distintas. La gente que viene a las movilizaciones, hay mucha gente que viene del Likud, Conozco gente particularmente que hasta las últimas elecciones votaron Likud y por razones de tipo económicas y de clase se volcaron a la protesta contra Netanyahu. Por otra parte, las encuestas hoy en día en Israel de tipo partidaria son muy poco fiables, ya que no hay elecciones vistas realizarse rápidamente, a menos que Netanyahu decida de otra manera, pero hay una recomposición muy grande del panorama político y también del panorama partidario de Israel. Esa recomposición es una cosa que todavía no sabemos dónde va a finalizar. Hay algunas cuestiones que son muy, muy claras. El mayor partido de oposición, que era Cajol Labán, azul y blanco, de Benny Gantz, está totalmente fracturado, y evidentemente en las próximas elecciones, si se presentará, va a tener un resultado muy, muy desastroso. El laborismo y la izquierda sionista desaparecieron del mapa político. El laborismo no existe más. El laborismo no es un partido más. El laborismo es el partido de Ben-Gurión, es el partido que creó el Estado. Es como se diría, digamos, en términos argentinos, es como si dirían que el peronismo está por desaparecer. Evidentemente, peronismo y laborismo no es exactamente lo mismo, pero estoy tratando de hacer la comparación histórica entre un movimiento con un partido que en un momento era el partido gubernamental de Israel, el partido de Rabin, el partido de Ben-Gurión, el partido de Shimon Peres. Desapareció simplemente de la escena política, y Meretz está en una situación relativamente lamentable. Y yo le digo eso con pesar, no es que a mí me regocija que Meretz esté tan mal, pero Meretz está en una situación de totalmente sin ningún tipo de influencia política, y no está en el terreno, no está en las calles, por supuesto. O sea, sus militantes sí, el partido no. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en cuenta que hay una recomposición política muy, muy grande en Israel, que nosotros estamos todavía, no sé cómo decir, todavía no está claro cuál es el panorama político que va a salir en las próximas elecciones en Israel, cuáles son los partidos que van a existir, ya que la mayor parte de los partidos son partidos virtuales, que existen frente a una pequeña camarilla de dirigentes y muchos fondos, algunos estatales, otros no, y por eso yo claramente a mí, viendo exactamente las mismas encuestas que Kevin y muchas más todavía, es decir, no me atrevería a decir cuál es la situación exacta electoralmente y públicamente en Israel hoy, porque la situación está muy fluida, la situación está muy cambiante, y creo que estamos en una confusión política muy grande, donde inclusive los partidos de oposición se están fracturando, como por ejemplo el partido Yesh Atid, que es la principal fuerza de oposición en el Parlamento, es el partido de Yair Lapid, que es oficialmente en Israel el jefe de la oposición. Hay un cargo así en Israel en el Parlamento, jefe de la oposición. Inclusive el partido de él se está fracturando, ya que inclusive en sus propias filas hay un postulante hoy a la dirección del partido que viene a la izquierda del propio. Por lo tanto, yo
Yo debo decir, durante muchos años fui periodista del diario Dabar, que era el diario de Histadrut, un diario muy tradicional, y una vez seguí las elecciones del Partido Laborista y Rabin era uno de los candidatos, y yo siempre le preguntaba, Rabin, o Itzhak, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es decir, ¿qué va a pasar en las elecciones? Porque yo era periodista y algo tenía que escribir, tenía que traer algún tipo de noticia. Y Rabin una vez me agarró y me dijo, compañero David, hay muchos expertos de lo que pasó, hay muchos expertos de la actualidad, pero no conozco ni un experto de Harvard, ni un solo experto sobre lo que va a pasar, sobre el futuro. Y ese era Rabin, digamos, y desde ese día yo adopté esa óptica. Yo soy historiador, es decir, yo puedo hablar mucho de lo que pasó y de lo que está pasando. Me es muy difícil en la situación hoy de Israel saber exactamente lo que va a pasar, no en un año, lo que va a pasar en los próximos 2 meses. La situación en Israel está tan fluida, la situación en Israel está tan candente, podría decir, la situación en Israel está tan poco clara a nivel político. Lo que sí me queda claro es que hay que seguir luchando contra Netanyahu hasta que baje del gobierno. Y creo de que eso es una posición que es común a todo el movimiento de protesta, que dice no vamos a finalizar la protesta hasta que Netanyahu renuncie o vaya preso. Lo primero que salga, que renuncie o que vaya preso por su proceso, y yo creo de que eso es la mejor apuesta que se puede hacer hoy en la política israelí, es unirse frente al reclamo, a la consigna de que en hebreo se dice Bibi Abaita, que Netanyahu se vaya a casa, como dicen los franceses en Norte de África, dégage, que se vaya, no lo queremos ver más, él y toda su camarilla. Y pienso de que hay sectores en la sociedad israelí, importantes sectores en la sociedad israelí, que están unidos frente a ese reclamo, y yo creo y espero que con el correr de los meses y cuando más se pudra la situación política en Israel y más inoperante se convierta este gobierno, mayores sectores se suman a esa dinámica. No hay que olvidarse que si bien las encuestas son interesantes, las elecciones son interesantes, pero tal como Kevin lo dijo, también está la dinámica de la calle. Y la dinámica de la calle en Israel, en la cual por lo menos en una parte yo tomé parte de ella, fue la lucha contra Begin, contra Menachem Begin, para que renuncie Menachem Begin en la terrible guerra del Líbano. La dinámica de la calle también hay que tenerlo en cuenta, porque no es una dinámica de individuos, inclusive de ciertos partidos o de ciertos grupos en la sociedad, es una dinámica que puede potencialmente llevar a Israel a otra etapa política. Gracias, Efraín. Efraín, te he visto que tenés algún problema con el micrófono. ¿Se escucha con algo de reverberancia o algún tipo de problema? Kevin, ¿querés comentar algo antes de que empecemos las preguntas? Sí, brevemente. Primero, no soy politólogo, soy sociólogo. Lo digo en defensa de los politólogos. Pero sí, yo quiero aclarar nada más, no es que estoy hoy apostando por el futuro de Netanyahu. Sí creo que bueno, es un problema para la izquierda en todos lados, declarar victoria antes de tiempo, y la importancia de destacar dos cosas que ninguna de las cuales es realmente despreciable, pero que sí hay que entender que tienen su dinámica propia, que es el comportamiento electoral y la calle. Y esto lo vemos hoy en día en Argentina también, o espero que lo estemos viendo hoy en día en Argentina también, cuando se habla de quién ganó la calle o quién controla la calle por primera vez. Sí, quiero solamente agregar algo, que es que la oposición, me parece, desde su lugar de oposición, tiene hoy en día mucha capacidad o potencial para generar cambios en la situación, pero también tiene ciertos problemas estructurales al momento de formar una oposición. Esto lo vimos en las últimas elecciones. Vemos también como cuando Benny Gantz en un momento sacó una relativa ventaja comparativa para formar un gobierno,
Netanyahu pudo explotar esta idea de que Gantz iba a ser una alianza con la lista conjunta, con Hadash y sus aliados de coalición, para de alguna forma intentar ubicar a Gantz fuera del consenso nacional. Esta idea de, bueno, si apoyás a partidos antisionistas o no sionistas, entonces estás fuera de un consenso nacional, y eso permite fragmentar a la oposición, o por lo menos en este caso creo que fue exitoso. Por supuesto, el tema de la pandemia ayudó para consolidar la idea de un gobierno de unidad nacional, que nunca es de unidad nacional real, es bajo la idea de cierta idea de unidad nacional. Porque obviamente hay partidos que quedaron por fuera, incluyendo todas las voces políticas de la población árabe israelí. Creo que también hay otros temas que juegan un rol en esta fragmentación. Por ejemplo, la cuestión de los privilegios a la minoría ultraortodoxa en Israel. Aprovechando esto y el hecho de que hoy en día estos partidos son básicamente aliados atados a Netanyahu para su futuro político, Netanyahu pudo convertir que el último ciclo electoral, que se extendió muchísimo por la incapacidad de formar gobierno, se convirtiera también en una discusión sobre si Israel iba a seguir siendo un Estado judío. Y planteando que la oposición, poniendo en la misma bolsa a Benny Gantz, a Meretz, en su momento al laborismo, hasta que decidieron formar parte del gobierno, obviamente a la lista unida, esta idea de que la oposición iba a terminar con la identidad judía del Estado de Israel y que había que defender la idea de un Estado judío. A pesar de que era, en realidad, una pequeña parte de la oposición que quería generar cambios o desionizar al Estado de Israel. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que usando estas discusiones muy distintas, el conflicto con los palestinos, el lugar de la religión en la vida pública, la economía, a la que hacía referencia Efraín al principio, Netanyahu pudo armar un mapa que termina funcionando a favor del Likud, con una izquierda relativamente pequeña, un centro debilitado y dividido entre oficialismo y oposición, los partidos árabes con muchas dificultades para trascender su existencia como partidos árabes y obtener apoyo de parte del electorado judío, pequeños partidos de derecha que terminan operando como furgón de cola del Likud, y el Likud. Y eso me parece que presenta un mapa político complejo a la hora de pensar una alternativa política, sin sacarle importancia a los cambios, y estoy de acuerdo que hay una situación dinámica y quizás en 2 meses la conversación sea totalmente diferente, pero creo que hoy en día la oposición no tiene un referente claro que pueda acumular legitimidad a los ojos del electorado israelí y que se posicione como una alternativa a Netanyahu. Por más que uno podía tener sus diferencias, Gantz parecía hecho a medida de la oposición de Netanyahu, porque era básicamente una figura casi indistinguible de Netanyahu, pero que le agregaba al elemento de seguridad con el que Netanyahu se vende. Si Netanyahu era Mr. Seguridad, bueno, Gantz era Mr. Seguridad recargado, y sin los problemas de corrupción básicamente demostrados. Falta terminar de confirmarlos, que tiene Netanyahu. Entonces, creo que es un panorama, no quiero ser pesimista, pero me parece que hay algo de pesimismo en todos lados en esta actividad, pero me parece que la oposición tiene unos desafíos bastante marcados en el futuro. Y también una situación que no depende solamente de Israel, donde el gobierno de Donald Trump, sobre todo si gana las elecciones en noviembre, parece estar determinado a hacer todo lo posible para ayudar a la permanencia en el poder de Benjamin Netanyahu, al que ve como un aliado natural. Bueno, vamos, perfecto, estuvo muy claro. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a reunir algunas porque son muchas. Tenemos la alegría de que está con nosotros Daniel Cooper-Basser, al que yo por lo menos personalmente sigo con cuidado. Él nos pregunta, las preguntas que voy a reunir ahora en parte ustedes ya las contestaron, es por si quieren agregar algo sobre eso. La pregunta de Daniel es ¿por qué a pesar de las denuncias de corrupción y del manejo desastroso de la pandemia, el bloque de derecha sigue siendo hegemónico, al menos en las encuestas? Junto con eso viene una pregunta que tiene que ver con la explicación por qué la izquierda se ha debilitado por lo menos electoralmente, en los últimos tiempos en Israel, o al revés con lo propositivo. ¿Qué caminos ven ustedes
para que la izquierda pueda desarrollarse y crecer. Y alguno de los presentes pregunta si eso puede surgir no tanto de los partidos políticos como de los movimientos sociales de base, los kibutzim, etcétera, como un factor que arranque el crecimiento de la izquierda. No sé quién quiere de ustedes hacer algún comentario primero. Creo que hay cosas que ya se han dicho, pero bueno. Yo dos palabras nomás. Yo creo de que hay que entender que la sociedad israelí es una sociedad profundamente racista. Y a veces es muy difícil de captar hasta qué punto es racista la sociedad israelí. Por lo tanto, el racismo es utilizado de una manera constante desde el gobierno y particularmente por Benjamin Netanyahu, que es también profundamente racista. Él no es un racista táctico, porque le conviene de vez en cuando, él es un racista convencido. Por lo tanto, el racismo de Netanyahu influencia y el racismo, digamos, institucionalizado en Israel, en la cual, por ejemplo, vi que ya no hay constitución en Israel, no hay una ciudadanía común, ya que Israel se reivindica por una ley que ha sido promulgada hace unos años atrás, que se llama la Ley de la Nación Estado, por lo cual Israel es un Estado de la nación judía, que es también un invento, la nación judía, es decir, en las cuales todos aquellos que viven en Israel no forman parte de la nación judía, son en los hechos ciudadanos de segunda categoría. Y bueno, y no quiero ahora dar toda una charla toda noche cuáles son los fundamentos estructurales del racismo en la sociedad israelí. Este racismo está constantemente utilizado fundamentalmente y llegó a su paroxismo en la época de Netanyahu en los últimos años, cuando la política oficial es de dividir para reinar, dividir para reinar. Cuanto más se puede dividir, más se puede reinar, y Netanyahu ha llevado de vuelta eso a un paroxismo, y como conozco la realidad política israelí ya hace más o menos cerca de 50 años viviendo aquí, y he conocido racistas y racistas en el gobierno, evidentemente Netanyahu llegó a límites inimaginables hasta hace pocos años atrás, y esto es una constante que hay que tenerla en cuenta, porque el racismo es instrumentalizado, es una cosa genial porque por un lado se instrumentaliza el holocausto y por otro lado se instrumentaliza el racismo. Y tanto el holocausto como el racismo instrumentalizados, es decir, llegan a influenciar a mucha gente a nivel de conciencia política, y decidir quién forma parte de lo nuestro y quién es ajeno a lo nuestro. Y ajenos a lo nuestro son todos aquellos que actualmente en Israel, que no son sionistas, derechistas, fanáticos. Frente a esa arremetida del racismo y del racismo institucionalizado, la izquierda sionista, no estamos hablando de la izquierda, sino de la izquierda sionista, ha constantemente ha fracasado completamente, tal es así de que el laborismo forma parte del gobierno de Benjamin Netanyahu, una cosa que no solamente era impensable hace 5 años atrás, era impensable hace 3 meses o 4 meses atrás, cuando el laborismo planteaba, el mismo jefe del laborismo, Amir Pérez, que fue dirigente del Histadrut, planteaba claramente que él en su vida nunca se iba a sentar con Netanyahu en la mesa del gobierno, o nunca va a estar en el gobierno junto con Netanyahu. Y ahora lo vemos ministro de Economía del gobierno, Amir Pérez, tratando de reflotar la economía capitalista israelí con los peores métodos neoliberales que se conocen en medio de la pandemia. El mismo Amir Pérez, que hasta hace pocos meses atrás se declaraba socialdemócrata, pacifista, etcétera, etcétera. O sea, vemos evidentemente de que existe un cambio en las dinámicas políticas israelíes, y todos aquellos que piensan en el movimiento de los kibutzim, en el laborismo y en Meretz de hace 5, 10, 15, 20 años atrás, yo debo decirles con tristeza, todo eso ya no existe más. Todo eso ya no existe más. El dirigente, el movimiento de los kibutzim tiene su representante en el gobierno, que es el ministro de Agricultura. Está el movimiento de los kibutzim, inclusive aquel que en su momento pertenecía a Mapam, el kibutz Artzi, se arregla muy bien con este gobierno, no tiene absolutamente ningún problema.
la gran masa de los miembros de los kibutzim hoy está totalmente alejado de todo tipo de actividad política, y si existe en estos últimos meses es en algunos sectores de los kibutzim es la participación en las luchas, en las manifestaciones, en las votaciones, en los puentes o en las intersecciones, pero eso es una pequeña minoría. Por lo tanto, hay que pensar a la política israelí de una manera distinta de la que conocíamos hace 10, 15, 20 años atrás. Hay una gran polarización en la política israelí y por lo tanto sectores judíos, hoy que son sectores judíos progresistas, piensan de que la única opción es la opción hoy de la lista conjunta, en la cual está Hadash, que es un movimiento de izquierdas judío-árabe, que es el más grande, y junto con los partidos de la minoría palestina árabe, ya que es la única opción democrática hoy en Israel. Hoy el sionismo en la versión de Israel del año 2020 es un sionismo de derechas, es un sionismo racista, profundamente racista, es un sionismo discriminatorio. Y para contarles simplemente una cuestión que pasó ayer el Parlamento israelí firmó un acuerdo de cooperación con el Parlamento de Brasil. ¿Quién firmó el acuerdo de la parte brasilera? El hijo de Bolsonaro, por supuesto. O sea, hemos llegado ya digamos, no sé cómo explicarles, hemos llegado ya a una situación de derechización de la sociedad israelí, de la política israelí, totalmente fuera de foco, totalmente fuera de foco. No hay mucho que agregar. Creo, bueno, de vuelta, si me sentía con humildad al principio de la charla, agrego también que está Daniel Cooper-Bass en el público, a quien leo hace muchos años y disfruto mucho de sus análisis, así que me siento también en un lugar incómodo para responder. Creo que es verdad que hay una tendencia, digamos, evidentemente, hacia la derecha de la sociedad israelí. Yo creo que en buen sentido, en buena parte, la responsable es la izquierda sionista, que históricamente actuó primero como sionista y después como izquierda en algunos casos puntuales, y en todo caso era izquierda en posición relativa, pero bueno, desde la época de Ben Gurión en adelante, parecería que el sionismo laborista nunca se tomó muy en serio ni la perspectiva de paz, ni la idea de transformación social, pero sí permaneció comprometida a la idea de judaización del espacio geográfico, e incluso fue una parte instrumental en la construcción de asentamientos judíos después de la guerra de 1967, así que me parece que, en primer lugar, esa pregunta hay que preguntarla a la izquierda sionista en el laborismo, porque Meretz nunca estuvo a cargo del gobierno, en todo caso como aliado, y tampoco tanto, que traicionó a sus propios votantes, o que fue a la campaña con una bandera y después gobernó con banderas totalmente diferentes. A eso sumado al escepticismo de parte de la propia izquierda con respecto a las posibilidades de paz. Entonces, dentro de parte de la izquierda. Entonces, si la izquierda no puede plantear seriamente que existe la posibilidad de paz, y al mismo tiempo no tiene las credenciales de seguridad que ofrece la derecha, entonces, ¿cuál es la verdadera motivación que puede tener un votante israelí por votar a la izquierda? Por no mencionar el acto más reciente del laborismo israelí, que fue ser parte del gobierno de Netanyahu, con el pretexto de que podían influenciar en sus políticas desde adentro, lo cual nadie puede creer, y las encuestas muestran que su propio electorado no lo puede creer. Pero bueno, también está la dificultad en capitalizar esta decepción generada por el propio laborismo israelí. Meretz, que intenta posicionar como una izquierda sionista comprometida, más ideológica y más coherente, la verdad es que históricamente también funcionó como la sombra del laborismo en muchos sentidos, y hoy en día les cuesta ubicarse con respecto a plataformas electorales. Sí se concentran en lo económico, sí se concentran en temas sociales, como la inclusión de personas LGBTQ, sí se concentran en el tema palestino-israelí, sabiendo que eso puede alejar votos en un electorado crecientemente desconfiado con respecto al liderazgo palestino, está en una situación problemática. Y acá me parece que tenemos que pensar, intentar alejarnos de esta idea de la izquierda tradicional, pienso yo, de falsa conciencia de por qué gente pobre vota
a la derecha o por qué gente que se vería beneficiada por la paz termina votando a Netanyahu. Es un lugar medio complicado y me parece que hay que entender todas las cuestiones que tienen que ver con la integración emocional, sentimental de las masas que moviliza históricamente el Likud desde su primera victoria electoral de los 70 hasta ahora, para ubicar a un candidato que es millonario, ashkenazí y de élite, como el héroe de los desclasados y marginados dentro de Israel. Creo que hay un fenómeno social que es necesario explicar, no solamente desde el racismo, creo que hay un elemento racista, pero que es complejo, y que simplemente juzgarlo y ubicarse por fuera de ese fenómeno es a largo plazo detrimental a las opciones de izquierda, que a fin de cuentas tienen que competir por el mismo electorado. Entonces, plantearlo como racista es un problema. Muchas de las preguntas han quedado como, con todas las explicaciones tan claras de Efraín y de Kevin, han quedado un poco fuera de lugar. Pero acá hay una interesante que tiene que ver no con la izquierda, sino con la derecha. ¿Qué perciben ustedes como diferencia entre la derecha israelí respecto de lo que vemos como derecha en el mundo? O si simplemente se trata de lo más de lo mismo, es decir, que la derecha israelí crece en paralelo a lo que es el crecimiento de la derecha y con las mismas características que está creciendo en este momento en el mundo. Efraín, ¿querés decir algo sobre esto? Yo debo decir que el paralelo que se debe hacer es entre las políticas y las ideas de no toda la derecha. También Macron, que es presidente de Francia, es de derecha, pero si hablamos de la derecha israelí, estoy hablando de la derecha mayoritaria, el Likud y los partidos que están a la derecha del Likud. La paralela de la derecha del Likud y la derecha en Israel es particularmente Bolsonaro y Trump. Esas son las versiones más cercanas a la derecha israelí. No Johnson de Inglaterra, no Macron de Francia, sino más bien las versiones más salvajes, digamos, de la derecha neoliberal y capitalista. Y en ese sentido, Netanyahu siempre fue neoliberal, pero ha radicalizado hacia la derecha su discurso en los últimos 10 años, y cuando más amenazado está, o tanto por las movilizaciones, o tanto por sus problemas con la justicia, más paranoico se va convirtiendo y está desarrollando teorías del complot en las cuales la prensa, los servicios de seguridad, la policía, el aparato de justicia, la izquierda, los árabes, ya no sé quién quedó afuera, están en contra de él. O sea, están todos confabulados para que Netanyahu deje de gobernar. Y eso es una cosa muy, muy parecida a las posiciones de Bolsonaro y de Trump. Yo creo que son políticas de derecha de muy poco, de corto alcance, de vuelta, a menos de que alguno de ellos opte por una opción claramente fascista. Pero si no van a optar por una opción de tipo fascista, son políticas de corto alcance, y me imagino que dentro de la propia derecha surgirán otras alternativas, porque se entiende claramente que son políticas de corta clase en lo social, en lo económico, etcétera, etcétera. En Israel hay una particularidad, que es que la ocupación sigue, y que la ocupación de los territorios palestinos alimenta constantemente la política gubernamental de racismo y de manifestar la superioridad judía frente a la población palestina, una versión de, digamos, la civilización frente a la barbarie, y eso es una particularidad que existe en Israel. O sea, la continua ocupación de ya hace más de 50 años de territorios palestinos alimenta las políticas de tipo racista, porque para poder enrolar la población israelí, o por lo menos a los soldados, en esta colonización, se deben utilizar ya no solamente argumentos de tipo nacionales o patrióticos,
ya que desde el punto de vista inclusive militar, los palestinos no representan ningún tipo de amenazas a Israel, sino cuestiones de tipo racistas, y tenemos toda una serie de rabinos en Israel que han desarrollado una literatura racista, claramente racista, frente a los palestinos y otros, los goyim, pero particularmente frente a los palestinos y los árabes, en los cuales amplios sectores, especialmente de la población religiosa, se nutren de esas posiciones racistas. A mí me tocó durante muchos años enseñar en lo que llaman los college Haridim de la población ultraortodoxa como docente, enseñé, y me di cuenta hasta qué punto ese tipo de racismo religioso, de racismo mesiánico, influencia en gente que no es particularmente racista, porque en su vida han encontrado un árabe que no sea el que limpia la casa o el que limpia la calle o el que les arregla el auto. Y eso es una particularidad israelí que pienso de que no existe en otros países, en la cuestión de la derecha o las teorías de la derecha. Kevin, ¿algún comentario sobre la derecha israelí? Brevemente, agregaría que Netanyahu es, en cierto sentido, un camaleón. O sea, si bien siempre fue de derecha en el contexto israelí, en el contexto económico también, quizás siguiendo tendencias mundiales a principios de los 2000, en lo que tiene que ver con política exterior, podía pensarse en Netanyahu como una especie de neoconservador que decía que Israel no podía hacer la paz con gobiernos no democráticos y que la democracia iba a cambiar la cara del Medio Oriente. Por eso fue un feroz vocero e hincha de la invasión de Irak, que sabemos que tuvo consecuencias tan positivas en la región, como la aparición de ISIS, pero que hoy en día hay que ubicarlo en la familia de estas derechas iliberales que se llevan encima los medios de comunicación, que desconfían de los instrumentos de control tradicional de los estados. Agregaría en este club tan ilustre que mencionaba Efraín, también a Orbán en Hungría. Y creo que un buen espejo de la conciencia de Netanyahu es el hijo, Yair Netanyahu, el delfín, que parece en muchos sentidos decir las cosas que Netanyahu piensa, pero no puede decir. Y bueno, si miramos la cuenta de Twitter o las redes sociales de Yair Netanyahu, vemos ahí todo tipo de teorías conspirativas sobre Soros, sobre la izquierda, sobre globalistas que quieren un gobierno mundial, y no por nada, Yair Netanyahu fue por un tiempo, y creo que en cierto sentido lo es, una especie de figura célebre de la alt-right o la derecha fascista internacional que se nutre de las noticias falsas, de las teorías conspirativas, de los resentimientos sociales, del odio al inmigrante. Creo que de alguna forma capitaliza esa cloaca de la opinión pública mundial, y eso es un elemento no menor del nuevo tipo de discurso o el nuevo tipo de identidad sobre la cual parece estar apoyándose cada vez más el Likud. Y pensar que el Likud de Netanyahu no es el mismo Likud de Menachem Begin, que podía ser una derecha liberal, que en todo caso negaba la identidad nacional de los palestinos, pero sí los veía como una potencial minoría dentro de un Estado judío, nunca queriendo darles la soberanía, pero aunque sea reconociendo esa posibilidad para resolver el conflicto. Bueno, ahora tenemos una derecha mucho más inspirada en elementos religiosos, que no puede condenar de forma clara los incidentes terroristas en los que llevan a cabo los elementos más radicalizados del movimiento de los colonos, y son elementos realmente muy preocupantes que Netanyahu, bajo su principal motivación, que es consolidarse en el poder y no perder el control del Estado, parece estar nutriendo, a pesar de que son elementos en última instancia anárquicos, y que no van a reconocer la autoridad del Estado cuando el proyecto político que ponen de tierra y de pureza y de teología contradiga la directiva oficial del Estado. Así que creo que Netanyahu en muchos sentidos está hipotecando el futuro político del Estado de Israel en su continuidad personal a corto plazo. Hay un comentario que no es una pregunta, pero yo la voy a transformar en una pregunta. Nuestro amigo Roberto Faur dice, afirma que
la solución de dos estados sigue siendo la única razonable y viable para el conflicto que tiene Israel con los palestinos y para terminar con la ocupación. No sé qué es lo que piensan ustedes sobre esto. Porque voy a aclarar, Roberto supone que la lista conjunta prega por un solo Estado o una confederación de dos Estados y que eso sería muy peligroso para israelíes y palestinos. La única fuerza política en Israel que plantea firmemente la solución de dos estados es la lista conjunta. Más todavía, la plataforma de la lista conjunta está basada sobre la plataforma de Hadash. La plataforma de Hadash, desde el año que se creó, desde el año 77, plantea 5 pasos para llegar a la paz. El primero es la creación de un Estado palestino independiente en los territorios ocupados en el 67. El segundo es la transformación de Jerusalén oriental en la capital del Estado palestino. El tercer paso es el desmantelamiento de los asentamientos judíos israelíes en los territorios ocupados. Y el cuarto es el reconocimiento de los derechos de los refugiados palestinos de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas. Esta es una posición muy particular, debo decir, ya que el hecho que hablemos de Jerusalén Oriental, por ejemplo, como capital palestina, o el desmantelamiento de los asentamientos, o los derechos de los refugiados, eso significa una posición que va inclusive más allá de la propuesta de dos estados para dos pueblos, crea también una solución a largo alcance, tratando de, podemos decir, avanzar en un camino de fraternización entre los dos pueblos y no simplemente de un acuerdo de tipo formal. Diría que Meretz aprobaría la mayor parte de los puntos que yo he señalado, pero Meretz, por ejemplo, no reconoce los derechos de los refugiados palestinos. Nosotros planteamos históricamente, desde el 48, es decir, como Partido Comunista, que sin reconocer los derechos de los refugiados palestinos no va a haber paz en el Medio Oriente. Y al respecto hay varias declaraciones, varias resoluciones de las Naciones Unidas que nosotros creemos que son pertinentes para este caso. Así que la lista conjunta hoy es el tercer grupo político en el Parlamento israelí, en la Knesset. No es una fuerza política desdeñable, a pesar de que está, por supuesto, discriminada, pero no es desdeñable. Es decir, y que en las últimas encuestas parece que va a crecer más todavía si van a haber elecciones. Firmemente está sobre la base de la propuesta de dos estados. El laborismo abandonó completamente ese tipo de plataformas, abandonó completamente la visión de Rabin, inclusive, de Yitzhak Rabin, que fue que firmó los acuerdos de Oslo, los acuerdos con la Organización por la Liberación de la Palestina. Y Meretz, de vuelta, digo, obvia, debido a sus compromisos sionistas, obvia la cuestión de los refugiados. No hay que olvidarse de que Meretz sigue siendo parte de la Organización Sionista Mundial, es uno de los entes más podridos que existen en este país, tanto política como financieramente como políticamente. Es la organización que más apoya los asentamientos, ¿cómo se puede decir? Por ahí se pasan la mayor parte de los fondos que van hacia los asentamientos hoy en Israel, por la Organización Sionista Mundial, y por lo tanto Meretz, que tiene de vuelta posiciones pacifistas y por la paz, y durante muchos años propugna la creación de un Estado palestino, no va hasta el fin de la resolución de la cuestión y no se ocupa, por ejemplo, de las cuestiones de los refugiados. Por lo tanto, no sé quién lo preguntó, si fue Ricardo, lo preguntó, el único grupo político hoy en la Knesset que está firme en la cuestión de los dos estados es la lista conjunta y particularmente Hadash, y se lo recordamos al gobierno cada semana hay algún diputado de la lista conjunta que frente a hechos puntuales plantea este tipo de solución, porque si bien seremos minoría, pero también somos tercos.
Perfecto. Kevin, no sé si quieres hacer algún comentario sobre esto. No, no mucho porque no soy israelí y claramente no soy palestino, así que intento evitar las cuestiones más prescriptivas, como ese tipo de pregunta. Personalmente, quiero decir nada No más me que... gusta ver a Israel, me gusta ver, No sé, no estoy escuchando. no me gusta ver a Israel dentro de Estados Unidos. Podría defenderse. No se lo escucha, señor, perdón. Sin ellos. A ver. No, Marcos, te pido por favor que no interrumpas, porque lo estábamos escuchando a Kevin. No, Si simplemente... quieres terminar lo que estabas diciendo, porque la idea es no hacer un debate general, porque no hay forma de estirar el tiempo. Simplemente comentar que siempre, hace años, cuando pasa algo, la gente habla de la muerte de la solución de dos estados. Yo creo que, bueno, los mapas muestran que todavía es viable, por ejemplo, desmantelar a los asentamientos que cruzan geográficamente el territorio proyectado para un estado palestino, sin tener que desplazar a la mayoría de la población de colonos, que creo que hoy en día con más de 400.000 personas, sin contar Jerusalén Oriental, es un problema logístico y económico importante. Personalmente, evito opinar cuál me parece que es la solución ideal, pero sí opino que mientras más tiempo el Estado de Israel mantenga la ocupación, más costoso va a ser desarmarla. Y bueno, es evidente que desarmar la ocupación es la necesidad en términos éticos, políticos, y para quienes están interesados en preservar la mayoría judía del Estado de Israel, también demográficos. Entonces, la mejor, para evitar ese Estado binacional que muchos en la derecha sionista le temen tanto, entonces se están disparando en el pie a largo plazo manteniendo la ocupación, sin entender que el sionismo, sin importar nuestra opinión personal sobre el sionismo, fue siempre una batalla por lo territorial, pero también por lo demográfico. Y la ocupación perjudica ese objetivo, y ahí vemos una contradicción clara en la derecha sionista que no se resuelve fácilmente de ninguna forma. Fuera de eso, sí plantear que hoy en día la idea de dos estados es la opción más popular en ambas partes del conflicto. Si cae la idea de dos estados, entonces ahí dentro de las segundas opciones vamos a encontrar diferencias. En el público palestino vamos a ver la opción de un Estado único democrático con igualdad de derecho a voto del río hasta el mar, y entre el público judío, la segunda opción más popular es un Estado que no es democrático, con control israelí sobre la totalidad del territorio. Entonces, ahí hay un problema ético y político importante si cae la solución de los dos estados, principalmente porque ahora el consenso de ambas partes es que el Estado binacional, que entiendo que al que hace referencia Daniel en el chat, hoy en día no es la opción más popular. Si es la correcta, si es la única que va a terminar siendo la solución, no lo sé, pero hoy en día al menos ninguna fuerza política importante del lado israelí la plantea realmente la idea de un Estado binacional. La discusión está entre dos estados o apartheid. Efraín, ¿vos querías comentar algo? Para algo sobre el Estado binacional. Es un proyecto político que no existe en los hechos, ya que en caso de que existiera, sería convertir frente a un capitalismo israelí muy fuerte, que ya ahora coloniza los territorios. Hablo desde el punto de vista capitalista, desde el punto de vista capitalista, con una burguesía muy pujante israelí, frente a una colonia como es los territorios ocupados desde el punto de vista económico. La creación de un Estado binacional sería en los hechos simplemente transformar a la mayor parte de la población palestina en una población que vive bajo un estado del apartheid. Y eso evidentemente no es ningún tipo de solución, y creer de que en esta etapa del Medio Oriente se pueda crear un Estado binacional, donde como en Suiza todos vivan en determinados cantones, tengan exactamente los mismos derechos y cada uno profesa su cultura y su idioma, a mí me parece un poco, digamos, fuera de la realidad histórica del Medio Oriente en el año 2020. Yo particularmente estaría muy contento si en el futuro el Medio Oriente se transformaría en una
Federación de Repúblicas Socialistas, pero imagino que yo eso no lo voy a ver. No hay posibilidad hoy de dar el debate, creo que vamos a tener que hacer una invitación especial a Daniel Cooper-Basser algún día, porque él hace el comentario de que uno de los graves errores de la izquierda ha sido en Israel sostener la solución de dos estados. No hay posibilidad de que hagamos un debate profundo de esto hoy. Creo, si no me equivoco, Efraín, que hace poco escribiste un artículo en Le Monde Diplomatique sosteniendo que terminaba justamente con esa explicación de qué era lo que pasaría si hubiera un Estado único, ¿no? Y cómo, de hecho, aún en un Estado único la población estaría, Palestina estaría sometida. Daniel quiere que quede claro que él no propone un Estado binacional. Esto ya va excediendo los marcos de la charla y espero que podamos hacer una nueva actividad con Daniel para conversar específicamente sobre la situación, sobre el problema de cuál es la salida a la ocupación de los territorios palestinos. Una pregunta específica para Kevin, que sí tiene que ver con lo que, profundamente con lo que estamos discutiendo, y es cómo ves vos la repercusión en nuestro país y en la colectividad judeo-argentina de estas características de la derecha hegemónica en Israel. ¿Cómo lo veo? Con preocupación. Creo que si hoy en día vemos en Israel un intento, me parece que exitoso entre parte de la población, de igualar al futuro político de Netanyahu con el futuro político de Israel, al punto de que cualquier crítica a Netanyahu implica, para algunos, la deslegitimación de Israel y de su población. Entonces vemos un proceso que quizás no está tan avanzado, pero que persigue los mismos objetivos en las comunidades judías de la diáspora, donde para muchos Netanyahu se convirtió en sinónimo de Israel. La idea de un Estado palestino aparece, me parece que tenemos discusiones que en Israel se saldaron hace 30 años, conozco medios comunitarios que al menos hasta hace poco todavía ponían palestinos entre comillas, y tenemos ahí un riesgo de igualar el vínculo afectivo e ideológico que tienen muchos judíos en las comunidades del mundo, la relación sentimental. Muchos judíos argentinos tienen familias y están interesados en que haya paz y tranquilidad en la región, de igualarlo con Netanyahu y de pensar la ocupación como una necesidad existencial al Estado de Israel. Eso tiene sus consecuencias importantes en judíos argentinos. Conozco mucha gente de mi generación y más abajo también, o incluso más grandes que yo tengo 30 años, que se alejó de lo comunitario por esta idea de discurso único que domina en varios marcos comunitarios. Los mismos dirigentes que propician este discurso único son los que después lloran por la asimilación, sin pensar la contradicción entre estas dos cosas. Y me parece que es importante problematizarlo y pensar que, por un lado, la identidad judía debería ser independiente de la conexión de cada uno con Israel. Hay diferentes identidades judías, sionistas y no sionistas, y son todas identidades judías, independientemente de la elección de cada uno, y hay diferentes opiniones políticas. Me parece que es un tema preocupante, me parece que es un tema en el cual el gobierno de Israel está muy adelantado a cualquier tipo de pensamiento crítico. Hay voceros y educadores que operan de forma muy eficiente para igualar esta idea de Israel, de la política oficial de Israel con la identidad judía, y no es que quiero plantear que hay que aspirar a hegemonía con algo diferente, sino que me parece que es una responsabilidad mostrar que la identidad judía es, por naturaleza, rica y diversa, y que no está atada a una opinión política particular. Y lo digo como persona que ha sido acusado de traidor, autoodiado, nazi, todo lo que a ustedes se les ocurra, cuando soy súper judío. Y me parece que también es importante a nivel interno legitimarnos internamente en esta realidad. Muchas veces cedemos el lugar de la legitimidad de los judíos exclusivamente a opciones que son ortodoxas o sionistas de derecha. Y eso me parece que es un punto de partida derrotista,
para muchos judíos progresistas, y es importante también rescatar ese pasado rico del judaísmo progresista y comprometido con la realidad en la que se vive y con su época, que me parece que está desapareciendo de los manuales de historia, de los programas educativos, y no son la única expresión de lo judío, pero sí es una más, con igualdad de derecho que las otras. Bueno, desde el llamamiento te tengo que decir, Kevin, que estamos muy contentos con lo que estás diciendo, porque el motivo de nuestra fundación fue justamente decir que teníamos voz propia y que las organizaciones que pretendían representar políticamente al conjunto de la colectividad en la Argentina no eran realmente representativas de todos los judíos, que hay muchas formas de ser judío y que cada una de ellas tiene la misma legitimidad que las otras. Voy a volver a algún tema. Por un lado, Roberto nos había hecho un comentario sobre, que creo que enganchaba bien con lo que había dicho de alguna manera Efraín, de que hay muchos sucesos en Medio Oriente que son hoy muy disruptivos y que cambian el panorama político de la noche a la mañana, que las movilizaciones de jóvenes, profesionales, comerciantes y en general la clase media puede llegar a generar un clima disruptivo y fenómenos nuevos. Por otro lado, algunos compañeros se preguntaban cómo se compatibilizaba el cuidado social en medio de la pandemia con ese tipo de actos políticos. Nosotros estamos acostumbrados aquí a la búsqueda de un máximo aislamiento y la que aparentemente nos gana a la calle simplemente porque nosotros nos mantenemos en un aislamiento severo es la derecha. No sé si... Yo quiero decir sobre eso, decir de que los últimos 6 meses hubo una ola huelguística muy importante en Israel. Trabajadores sociales, médicos, enfermeras, maestros, y me olvido de algunos otros. No estoy hablando de lugares de trabajo, estoy hablando de sectores, de sindicatos, y que eso se revertió en manifestaciones en la calle, e inclusive en forma bastante paradójica con algún tipo de logro salarial. Todo aquel que salió a reivindicar y a luchar recibió aumentos salariales en medio de la crisis, y por otro lado, desde el punto de vista sindical, yo fui miembro de la dirección del Histadrut en su época, en forma paradójica, en esta época de crisis, está creciendo la afiliación sindical en Israel y la creación de sindicatos. Y eso es una cosa que también hemos visto después de la protesta social en Israel del año 2011, es una subida en la tasa de sindicalización de trabajadores. La gente ante la crisis, por un lado, se aísla, pero por otra parte también se reagrupa, y se reagrupa para defender sus intereses. Entonces, no solamente hubo en Israel manifestaciones de comerciantes y de pequeños empresarios, y a veces también de grandes empresarios. Hay sectores que están paralizados, sectores en la economía están paralizados hace muchos meses, en los cuales hay cientos de miles de trabajadores, como el turismo, compañías aéreas, todo lo que llama el mundo de la cultura. Y en esos sectores vemos algo interesante, que es una necesidad de sindicalización, una realidad de sindicalización como un mecanismo de defensa colectiva, cuando los mecanismos de defensa personal se terminaron, y entonces crisis, por un lado, también dan otro tipo de opciones desde el punto de vista de la clase trabajadora. Y yo creo que no solamente en Israel, en otros países están dando las mismas realidades. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de sindicalización, que es muy baja, mucho más baja que en Israel y que en Argentina, está creciendo. Sectores se van sindicalizando, especialmente los sectores de trabajadores de salarios más bajos. Voy a dar un ejemplo. En Israel, por ejemplo, el sector de aquellos que hacen llevan a domicilio, que llevan cosas a domicilio, puede ser comida, puede ser correo, puede ser
que es un sector que creció y se nutrió mucho por la desocupación. Mucha gente que en su momento trabajaba en otro tipo de trabajos, ahora con su motoneta o con su bicicleta, se pasan a distribuir, a llevar algo a las casas. El sector se está sindicalizando, por ejemplo, en Israel, y muchos de aquellos que se sindicalizan hoy no eran miembros de sindicatos en sus anteriores trabajos, ¿se entiende? Gente que trabajaba en el comercio, por ejemplo, etcétera, etcétera, eran o dueños de pequeños comercios que se quebraron, o empleados de comercio no sindicalizados que ahora en los nuevos sectores de actividad ven la necesidad de unirse para poder defender derechos de los trabajadores. Bueno, creo que la actividad ha sido muy valiosa, que nos dio mucho material para pensar, que nos dejó muchísimas preguntas e invitaciones pendientes para poder seguir debatiendo estos temas. Le agradecemos mucho a Efraín y a Kevin por su participación y esperamos encontrarlos a todos en las futuras actividades del llamamiento, que como saben son muy variadas. Y bueno, estos son temas que nos preocupan y hay muchos otros, por supuesto, relacionados con la situación política nacional y también con nuestras necesidades sociales y culturales como colectivo judío. De manera tal que, bueno, lo único que nos queda es desearles un feliz año y un dulce año, y que podamos superar los obstáculos que tenemos por delante. Muy bien, buenas noches y muchísimas gracias. Este sábado hay una actividad de la Comisión de Políticas de Género, así que están también invitados. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Chau, chau. Agitior. Gracias, Kevin, gracias, Efraín. Agitiur, agitiante. Agitiur a todos. Agitiante. Shana Tová. Hatima Tová. Agitiur, agitiantef. Agitiur, agitiantef, Hatima Tová. Añada buena en nombre de algunos ausentes. También. A todos. No, como siempre digo, somos los últimos del cumpleaños, ¿viste? Que tarda en irse. До свидания. ¿Viste? Los que se quedan hasta lo último, no lo puedes sacar, ¿viste? Nosotros nos gusta quedarnos un ratito. Están esperando el pécale, pero no hay pécale. Bueno, pasando. www.ya